Bueno, chavales, hoy venimos con un temita interesantito y caldeante. Debatible, la IA como psicólogo sí, la IA como psicólogo no, ¿y por qué? Pero a ver, no vamos a negar que todos hemos utilizado alguna vez la IA como psicólogo. Yo no porque yo soy la más especial. Pero de seguro que tú las has utilizado, ¿no? Que has tenido algún problema personal, has tenido algún conflicto y has dicho, ¿por qué no? Se lo voy a preguntar en vez de un psicólogo. En vez de ir a un psicólogo, no. Mi amiga la IA. Bueno, pues hay datos interesantes porque es que no sois los únicos y es que más o menos, según estadísticas, más o menos el 50% de los usuarios que utilizan IA les habla de sus problemas personales, de su ruptura, de por qué la ex la ha dejado, de por qué la chica que le gusta no va detrás de él. Bueno, o sea que no soy especiales, ¿eh? Especiales no soy. Y además es que dicen, según las encuestas, ¿vale? Y yo no digo nada, que les resulta mucho más fácil y más asequible hablar con una IA que realmente coger el coche, ir al psicólogo, ir a la sala del terapeuta y claro, pagar, porque el money, claro, no es lo mismo un ChatGPT gratis que ir a la sala del psicólogo que te cuesta pues cada vez que vas 60 pavinis, ¿no? Bueno, bien, pues para todos aquellos que decís que la IA es una mierda y nunca te va a ayudar, os traigo un datito interesante y un estudio interesante. Un matiz importante es que la IA que se utilizó era TeraVox y ayudó a pacientes con trastornos de depresión, de ansiedad, depresión severa, de ansiedad generalizada y de trastornos alimenticios. Y hay que decir que tuvieron un resultado bastante excelente con esta IA, por si la queréis buscar se llama TeraVox, ¿vale? Deravox, algo así. No sé pronunciarlo bien. Total, que tuvo bastante buenos resultados. Hay que decir que el 50% de la gente que tenía depresión se sintió mucho mejor. Después tuvieron resultados muy positivos en el 30% de la gente que tenía ansiedad generalizada y el 20%, un poquito menos, la gente que tenía trastornos alimenticios. Pero claro, hay que decir que esta IA estaba totalmente preparada para este tipo de casos específicos y que estaba totalmente configurada por psiquiatras que habían trabajado en ello y en la IA en el algoritmo de la misma para que ayudara a estos pacientes. Y hay que decir que tuvo resultados más positivos que los antidepresivos y un poquito menos que ver la consulta del psiquiatra, pero mucho más que los antidepresivos. Hay que decir, claro, que utilizaban una media de 6 horas la IA para que les ayudara con, estamos hablando de problemas severos, y que lo comparaban directamente con un terapeuta o con la cercanía de un humano o un profesional realmente bueno. También que eran técnicas de terapia cognitiva conductual, ¿vale? Que sabemos que objetivamente sí que funciona, podéis buscar información acerca de ello, ¿vale? No era cualquier técnica o cualquier terapia que no funcione. Pero claro, aquí estamos hablando específicamente de una IA, Terabot, la cual está pensada para eso. Pero ¿qué pasa cuando tú le escribes tus problemas personales a la misma IA que te redacta los emails? Bueno, claro, es que el matiz es un poco diferente, ¿no? La misma IA que te redacta los emails te dice si tienes que volver con tu ex o no tienes que volver con tu ex. Claro, ahí está como el pequeño matiz que hace que la cosa se distorsione un poco, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? A ver, según los estudios que se han realizado, y bueno, seguramente me diréis que también por experiencia personal, las IAs en general son muy aduladoras. Quiero decirte, te comen el culo que ni el amigo que le cuentas cualquier cosa, tío, está siempre ese amigo que dice, es verdad, tienes razón, es real. Tío, bro, ¿me puedes dar una opinión que sea un poco diferente, no? Que ya estamos cansados. Dime que no tengo la razón por alguna vez en mi vida. Bueno, pues esa ahí es como ese amigo sin nada, que es agua y pan, que no tiene criterio ninguno y siempre te da la razón y te dice lo que quieres escuchar. Pero a ver, esto tiene un sentido. Cuanto la IA sea más amigable contigo, más cercana va a estar a ti y más ganas vas a tener de seguir hablando con ella. Cuando tú tienes un conflicto con una persona, realmente quieres que te dé la razón y seguir enganchada a seguir conversando, va a ser la IA que más utilice y al final te crea un propio ego tuyo, que es lo que
que quieres oír, te magnifica muchísimo el ego y al final no te deja tener autocrítica sobre tus propias relaciones y emociones. Y a ver, es que las guías, claro, dentro de todo están entrenadas para ser productivas, para ser agradables, para validar tus ideas, para que las sigas utilizando y no para hacer una interfaz desagradable con el usuario, entendámoslo. Entonces, este tipo de herramientas no llegan a ser útiles cuando realmente tienes un problema personal. Y es que recientemente en el 2026 se hizo un estudio en Science donde la IA tenía un aumento del 49% de adulación frente al ser humano. O sea, un ser humano te puede dar una opinión mucho más diferente o mucho más dispersa o contraria a lo que te puede decir una IA. Una IA siempre tenderá a darte la razón en todo. Un 49%, o sea, si ya de por sí la gente normalmente tiende a darte una respuesta que no te vaya a incomodar demasiado, imagínate una IA. Y esto, claro, si lo utilizas a corto plazo, pues bueno, para una cosa puntual, tal. Pero imagínate que lo utilizas a largo plazo. Al final siempre tiendes a recurrir a estos métodos y lo que hace que las relaciones interpersonales, que te dan una opinión mucho más diferencial de lo que te dice la IA y mucho menos aduladora y más controversial, que no haga que se llene tu ego y te diga realmente lo que quieres escuchar, pues claro, al final te aleja un poco de la incomodidad de ese tipo de conversaciones que te ponen en una autocrítica hacia ti mismo, ¿no? Te hace alejarte de lo que puede ser las relaciones humanas, porque al final te van a dar una opinión que tú crees a ciencia cierta que no es verdad porque te lo ha dicho la IA. Claramente cuando llegas a este punto las relaciones humanas te llegan a resultar mucho más complejas y complicadas y tienes que gastar mucha más energía que hablando con Claude, claro, no es igual. La IA pues siempre está disponible, siempre te atiende, es paciente, es cariñosa y claro, el mundo normal es muy diferente a lo que una IA te puede ofrecer, es complicado, es complejo, las relaciones no son siempre estables, lo que te puede llevar a una falsa realidad de pensar que estás en el lugar incorrecto, cuando en realidad tienes la visión distorsionada porque una IA te ha dicho lo que quieres escuchar y quieres solamente reafirmarte, lo que a largo plazo hace que tengas menos autocrítica y que seas más infeliz. Acarrea problemas mucho más gordos de lo que tenías en un principio y además con el plus sumado de que tienes mucho más ego y no vas a querer ir a un psicólogo porque piensas que la IA te lo va a dar todo. Pero bueno, llegados a este punto, ¿podríamos salvar algún modelo, alguna IA? Porque bueno, el mercado nos da diferentes IA para que nosotros probemos, ¿no? Y ya se ha hecho un estudio sobre esto y es que la IA más aduladora, ¿adivináis cuál es? ¿Adivináis? Yo la verdad que no, pensé que iba a ser otra, pero la IA más aduladora es Gemini, ¿vale? A mí no me gusta nada Gemini como opinión personal, la verdad, porque me parece excesivamente buena, ¿no? Como que me da la razón, entonces digo, ¿y esto qué es, bro? No tiene la autocrítica de un mosquito. A mí personalmente me gusta Claude, pero hay que decir que la menos aduladora, ¿vale? Esto yo no sé si creérmelo, la verdad, pero la menos es ChatGPT. O sea, la menos es ChatGPT con un 56,71 frente a 62 de Gemini, ¿eh? Bueno, cuidado, ojo. O sea, que imaginaros cómo está un poquito el mercado. Pero evidentemente psicólogos y psiquiatras desaconsejan este tipo de IA porque al final fueron inventadas para la productividad, no para salud mental. Para eso se desarrolló Therapy. Aunque bueno, el ranking de adulación hay que cogerlo un poquito con pinzas porque bueno, es algo, los modelos cada vez están más actualizados y se van metiendo políticas nuevas, entonces uno no sabe con qué o cómo medirlo realmente. Pero lo que es cierto es que este tipo de IAs que todos utilizamos para la productividad no sirven como asesor a la salud mental ni a nada que tú tengas y además empeora mucho más y ya no hablaremos de la privacidad o protección de datos, ¿vale? Entonces, chicos, si realmente, aunque solo se ha hecho un estudio verdaderamente serio de esto donde se ha propuesto una IA para la salud mental, he de decir que a
tenido unos resultados bastante positivos en los pacientes, ¿vale? Pero las otras IAs que nosotros encontramos en el mercado no son buenas para este tipo de terapias y bueno, si quieres ser un ego andante con patas y que realmente te den la razón en todo, pues entonces sí, utilízalas. Pero si realmente quieres tener pensamiento crítico y tener una autoevaluación que no sea solamente lo que tú quieras escuchar, pues entonces siempre va a ser una muy buena opción para todo que visitar al psicólogo si realmente lo necesitas y ya, y dejar absolutamente todas estas guías, ¿vale? Que sirven para la productividad, señores, no para salud mental.